Buenas tardes. Hoy me siento muy honrada de presentar el premio César Vergada 2021, obtenido este año por el doctor Alejandro Martínez Aguayo. Este es un premio entregado por el ASLEP desde el año 2007 y desde 2009 solo a miembros de nuestra sociedad. Es el premio más prestigioso de la sociedad, entregado en reconocimiento a la excelencia, liderazgo y a la contribución sobresaliente al campo en la endocrinología pediátrica. La conferencia honra la memoria del doctor César Vergada, a quien tuve la suerte de conocer, un hombre incansable que destacó no solo en la academia, sino también en su familia, en los deportes y en la música. Entre los años 59 y año 1961, el doctor Vergada obtuvo una beca de CONICET argentino para recibir el entrenamiento en endocrinología pediátrica en el hospital de John Wilkins, en el servicio liderado por el doctor Wilkins. Al retornar a la Argentina el año 1961, se unió al servicio que estaba liderado en ese minuto al doctor Martin Cullen, donde en 1973 llegó a ser jefe, creando ahí un centro de investigación endocrinológica, permitiendo el entrenamiento de más de 100 profesionales de la Argentina y de otras partes de Latinoamérica. Asimismo, él destacó por ser socio fundador del SLEP. Este premio ha sido entregado, tal como dije, desde 2007 y del 2009 solamente a miembros del SLEP. El doctor Martínez proviene de Concepción, de una familia de amplia tradición médica, padre y hermano médicos. Entró a estudiar medicina en la Universidad de Concepción el año 1990 y realizó allí mismo su residencia de pediatría en la Universidad de Concepción. El año 2004 llegó al Instituto de Investigaciones Materno-Infantil, recibido por el doctor Fernando Cazorla como jefe en esa unidad. Estábamos tanto la doctora Kodner, Unanue, la doctora Rosana Román y la que habla en esa unidad. Comenzó su beca de endocrinología entonces junto a nuestro equipo y apreciamos en él de inmediato su dedicación, su disciplina, amabilidad y cercanía, pero por supuesto, por qué no decirlo, su excelente humor y alegría contagiosa. El año, durante su beca, digamos, de endocrinología, fue un colaborador activo en un proyecto que yo estaba liderando en esa época, reclutando niñas apropiadas y pequeñas para la edad gestacional desde la comunidad en los colegios. Este trabajo dio origen a varias publicaciones en conjunto. Al terminar su beca, Alejandro migró al Departamento de Pediatría de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ingresando como instructor, donde junto al doctor Hernán García y la doctora Andreina Catani, que en paz descanse, contribuyó al engrandecimiento y fortaleza de la unidad de endocrinología pediátrica. El año 2008 ya había sido promovido a profesor asociado. Siguiendo su vocación emprendedora y de superación, él migró el año 2010 a Londres, con el destino al Great Ormond Street Hospital for Children, como un visitante académico bajo la tutela del doctor John Ackerman. Estuvo dedicado a aprender el tema de la biología molecular como arma para poder llegar a respuestas terapéuticas. Ahí también conoció a su gran amigo actual, el doctor Mehul Tatani. Vuelve a la Universidad Católica el año 2011, donde inicia el programa de formación de especialistas de esa universidad, siendo la primera becada la doctora Francisca Riera. Asciende luego el 2013 a profesor asociado. Este programa ha sido muy exitoso, formando más de 15 becados al día de hoy que se reparten desde Iquique, en la zona norte de nuestro país, a Puerto Montt. Su actividad académica es dedicada y muy incansable, y ha dado origen a la fecha 43 publicaciones, liderando también su primer proyecto Fondesit y ejerciendo asimismo como coinvestigador en muchos otros proyectos. Además, sus características personales hacen que sus pacientes le tengan un gran aprecio. Dado que nos unen algunos intereses comunes en investigación y un gran cariño mutuo, hemos seguido colaborando en numerosos papers y proyectos. La pasión por aprender y por viajar lo ha llevado a múltiples lugares en el mundo, en compañía de muchos de que los queremos. Destaco esta foto del 2007, cuando ingresa como socio al SLEP. Alejandro no solo destaca por sus grandes cualidades académicas, sino que también por sus grandes cualidades personales, que lo hacen para muchos un amigo entrañable. Finalmente, creo importante destacar su gran amor por la familia, por los cuales se desvive en cariños y cuidados.
Muchas gracias, doctor Alejandro Martínez. Felicitaciones por su gran premio. Muchas gracias, querida Verónica, por tu cariñosa presentación. Quiero agradecer a la Comisión de la SLEP por su reconocimiento y que me ha dado esta responsabilidad de realizar esta conferencia en honor a nuestro recordado y querido doctor Vergada. Personalmente no tuve la oportunidad de conocer al doctor Vergada, pero es innumerable el impacto que él ha tenido en nuestra sociedad científica en Argentina y en Latinoamérica y en el mundo. Quería mencionar cómo lo destacaba el diario La Nación el día 10 de abril del 2005. Era un hombre que veía en el trabajo bien hecho, a conciencia, un camino de satisfacción personal, de mejoramiento de la sociedad. Lo describen como una persona apacible, bueno, noble, y quienes lo conocieron vieron su vida como un ejemplo. Por eso, hoy día para mí es un tremendo honor recibir este reconocimiento y quería también destacar a los colegas y amigos que ya lo han recibido previamente. He aceptado con la máxima humildad este reconocimiento y en honor a todo mi equipo de trabajo, ya que sin su colaboración, sin su ayuda y apoyo, esto habría sido imposible. El riesgo de morir por causa cardiovascular se ha duplicado por cada 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica y 10 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Basta una pequeña reducción en la presión arterial para que se pueda traducir en un importante riesgo, disminuir el riesgo cardiovascular. En la edad media de la vida, una reducción de 2 milímetros de mercurio, que se produce epidemiológicamente al disminuir el consumo de sal, disminuye el riesgo de fallecer por causa de un accidente vascular en un 10% y el disminuir por una causa coronaria en un 7%. La prevalencia de hipertensión arterial en Estados Unidos afecta a 1 de cada 3 personas y 15% tiene hipertensión arterial secundaria. En los adultos jóvenes, menor de 40 años, la prevalencia de hipertensión secundaria es de un 30%, y esto aumenta hasta en un 50% en edad pediátrica. La hipertensión puede ser el inicio de la presentación clínica de más de 15 desórdenes endocrinos. En Chile no está exento a esta epidemia, y en la última encuesta nacional de salud, la frecuencia de hipertensión arterial en mayores de 50 años, de 45 años, es alarmante. Probablemente esto es debido a cómo han ido cambiando nuestros hábitos. Este gráfico muestra la frecuencia de hipertensión arterial en mayores de 25 años en varios países de Latinoamérica y el mundo, donde podemos ver cuáles son las prevalencias de presión arterial sobre 140 milímetros de mercurio sistólica y sobre 90 milímetros de mercurio de diastólica, y usando tratamiento farmacológico para disminuir la presión arterial. Los doctores Hernán García y Rodrigo Ancalari realizaron un estudio en casi 3.000 niños en edad escolar en Santiago de Chile y lo publicaron en la Revista Médica de Chile, encontrando frecuencias de cifra de presión arterial elevada en un 9% de los sujetos eutróficos, pero que aumentaban hasta un 26% en los sujetos con obesidad. Esto es alarmante porque un niño con hipertensión tiene un alto riesgo de ser un adulto hipertenso. Específicamente en el hiperaldosteronismo primario, que es una de las causas de hipertensión arterial que el grupo de adultos y nosotros también en pediatría hemos tratado de dilucidar, es una de las causas conocidas de hipertensión arterial. Tradicionalmente la prevalencia de hiperaldosteronismo primario ha sido estimada en menos del 1% de los pacientes hipertensos cuando se utilizaba la hipocalemia, como un test de screening. Sin embargo, los estudios en los últimos 30 años han mostrado que el hiperaldosteronismo primario puede ser mucho más prevalente cuando se determina como tamizaje utilizando la aldosterona plasmática, antes la actividad de renina plasmática, actualmente la concentración de renina plasmática, y utilizando la relación aldosterona en renina como tamizaje de esta condición, la frecuencia puede llegar a ser hasta el 20% de los sujetos con hipertensión arterial resistente.
Entonces, el hiperaldosteronismo primario actualmente en población adulta es una de las condiciones más frecuentes de hipertensión arterial severa, y específicamente esto es tratable y es curable como forma de hipertensión arterial. Entonces, en las personas adultas, la prevalencia de hipertensión se conoce, ¿verdad? Es alrededor de 1 de cada 3 adultos. Se ha sugerido clásicamente utilizar una relación aldosterona-actividad renina plasmática mayor de 25, pero es súper fluctuante dependiendo de la población estudiada, fluctúa entre 20 hasta 40 ese corte. Se considera actividad renina plasmática suprimida menos de 0,5 nanogramos por ml hora, y la prevalencia de hiperaldosteronismo es de entre un 1,4, dependiendo de la serie, la mediana como un 4%. En población pediátrica estos datos no existían, pero antes de buscarlo necesitábamos saber cuáles eran los parámetros que íbamos a considerar normales. Y hace aproximadamente 12 años atrás evaluamos una población de niños, y esta población de niños fue dividida en niños con antecedentes de padres hipertensos o padres normotensos. Y los valores de referencia los hicimos considerando los niños normotensos, hijos de padres normotensos. De esta forma pudimos identificar los percentiles 95 para la aldosterona plasmática y para la relación aldosterona-actividad renina plasmática. Entonces, aquellos sujetos, percentil 95 era mayor de 17,7 nanogramos por decilitro en edad pediátrica, una actividad renina plasmática menor de percentil 3, menos de 0,5 nanogramos por ml hora, y una relación aldosterona dividido por actividad renina plasmática mayor de 10, superada los percentiles 95. Con estos datos fuimos a evaluar la prevalencia de hiperaldosteronismo primario en niños. Para eso seleccionamos un grupo de niños que eran hipertensos, y en ellos pudimos observar que el hiperaldosteronismo era aproximadamente entre un 4% de la población pediátrica hipertensa. Y de estos 4 sujetos que estudiamos, perdón, de estos 5 sujetos que estudiamos, 4 de ellos correspondían a formas familiares, no eran consanguíneos entre sí, de hiperaldosteronismo familiar tipo 1. Entonces, en edad pediátrica, la relación que a partir de estos resultados que están publicados en el Hypertension en el 2010, se sugirió como tamizaje era una relación aldosterona dividido por actividad renina plasmática sobre 10 en adultos 25. Se consideró una concentración de aldosterona elevada sobre el percentil 95 cuando está superada a los 17,7 nanogramos por decilitro, una actividad renina suprimida cuando la actividad renina plasmática era menor de 0,5, y la prevalencia de hiperaldosteronismo aproximadamente de un 4%, y de estos pacientes con hiperaldosteronismo, 4 de 5 en 130 sujetos hipertensos correspondían a la forma familiar tipo 1. Estos dos trabajos fueron evaluados y comentados en una editorial donde el doctor Muratero resaltó los resultados del grupo del doctor Fardela, donde yo participo junto con la doctora Gloni, y ellos destacaban la necesidad de aumentar la vigilancia de estas formas de hipertensión en niños. Por otro lado, ellos hacen notar que es necesario que se continúe investigando para poder conocer las causas genéticas de hiperaldosteronismo o de hipertensión arterial, especialmente en aquellos sujetos de edad pediátrica que tienen hipertensión arterial desde muy temprana edad, que tienen antecedentes familiares de accidente vascular, que tienen antecedentes familiares de hipertensión arterial, donde se han descartado otras causas de hipertensión arterial renovascular, cardíacas u endocrinológicas. En este sentido, es probable que la sal esté siendo un importante elemento en el aumento de la presión arterial, y que a lo largo de la historia ha cambiado nuestra relación con este mineral. Entonces, ¿cómo se construyó la historia de la sal? Probablemente se ha construido en base a que antiguamente era muy necesaria la sal para poder
mantener los alimentos, porque no habían refrigeradores, no se podían congelar. Entonces, aquellas ciudades que disponían fácilmente de tener este mineral para la preservación de los alimentos eran ciudades ricas, a tal punto que en el Imperio Romano, en algunos lugares se pagaban los servicios de los soldados, de los militares, a través de puñados de sal. Y de aquí proviene la palabra salario, que se utilizaba entonces como una forma de pago, era considerado casi como un oro. Hay ciudades que, importantes en el trayecto de la ruta de la sal, hay ríos que llevan el nombre en base a este mineral, y por ejemplo Salzburgo significa castillo de sal. Y otra cosa que, como dato anecdótico, Gandhi comenzó su marcha hacia la independencia en 1930 caminando alrededor de 200 millas hacia el mar para protestar a los británicos por el impuesto a la sal. El consumo de sal a lo largo del mundo, en base a datos publicados por el Instituto de Salud Pública de la Universidad de Harvard, ellos destacan que las personas de todo el mundo consumen mucho más sodio que el que es saludable. Lo que es saludable son alrededor de 2 gramos al día en base a la OMS. En este estudio dirigido por investigadores de salud pública de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Cambridge, mostraron que en 181 de 187 pacientes, es decir, en el 99,2% de la población adulta mundial, la ingesta nacional de sal excedía la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es menos de 2 gramos de sal al día. El 88,3% de la población adulta mundial en estos 119 países, el consumo de sodio excedió la cantidad en más de 1 gramo por día, es decir, se acercaba a 3 gramos de sal al día. El estudio este estudio fue el primero en estimar la ingesta de sal aproximadamente por país. La ingesta de sodio es mayor en Asia Oriental, Central, Europa Oriental y Oriente Medio. La población de Estados Unidos en promedio consume 3,6 gramos de sodio por día, y el exceso de sodio es un factor conocido de riesgo importante de enfermedad cardiovascular y aumenta el riesgo de cáncer también de estómago, uno de los principales tipos de cáncer mortal en todo el mundo y donde Chile y Japón llevan la delantera. Según los autores, prácticamente todas las poblaciones se beneficiarían en la reducción de sodio. Existe una población de pueblos originarios en el Amazonas, en el sur de Venezuela y en el norte de Brasil, que son la población de los indios Yanomami. Esta población de pueblo originario no consumen sal en su dieta. No hay pacientes obesos. Y lo otro que destaca, por ejemplo, en este estudio que es de 1975, que en esta población los promedios de las presiones arteriales, tanto sistólicas como diastólicas, son bajas. Y lo otro que si bien aumentan entre la niñez y la vida adulta, no continúan aumentando a lo largo de la vida. Entonces, en esta población, lo que comentan los autores, deberíamos considerar esta población que no come sal, que no tiene obesidad y como una población normal. La otra pregunta es si estamos obteniendo los patrones de referencia de renina y aldosterona en una población que consume exceso de sal. Porque en esta población de indios Yanomami en el norte de Brasil, al no consumir sal, tienen reninas que son más altas y aldosteronas que son más altas, pero esa aldosterona más alta no se traduce en mayor riesgo de enfermedad. La doctora Carmen Campino, de nuestro grupo, ella quiso evaluar cómo estimar el consumo de sal. A veces es difícil obtener orina 24 horas, sobre todo en población pediátrica. Pero también a veces nosotros como clínicos preguntamos, ¿usted come sal? ¿Qué come? Entonces ella utilizó una encuesta de ingesta de sal y la comparó con la excreción de sodio.
utilizamos tanto una población pediátrica como una población adulta. Lo que ella observó que la correlación de Pearson entre la ingesta estimada de sodio, tanto en pediatría como en adultos, al compararlos con las orinas de 24 horas, la excreción de sodio de 24 horas, tenían en general buena correlación. Era un poco mejor en edad pediátrica que en adultos. Sin embargo, al comparar los resultados, por ejemplo, los niños, la excreción que tenían de sodio era similar, no hubo diferencia estadísticamente significativa con la que las madres reportaban que sus hijos habían comido. Es decir, en edad pediátrica sí fue útil esta encuesta. En cambio, los sujetos adultos que contestaban esta encuesta, si bien el resultado se correlacionaba bien en Pearson con la cantidad de sodio excretado, los sujetos excretaban mucho más sodio de lo que teóricamente ellos habían contestado en la encuesta. Por otro lado, es importante resaltar que en la medida que las personas se desvían del peso normal, aumenta la excreción de sodio en la orina. Es decir, la obesidad probablemente asociada a hábitos en el consumo de alimentos altamente procesados y salados, queda demostrado también podría quedar demostrado o sugerido con esta diapositiva. Y lo otro que llamaba la atención es que la ingesta promedio de sal fue superior a lo recomendado por la OMS y cercano a 3 gramos en niños, y en adultos fue cercano casi a 4 gramos de sal. Entonces, el promedio de sodio en la ingesta en niños y adultos es superior a lo recomendado por la OMS. Cada vez hay más pruebas que asocian la elevada ingesta de sal con hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y los accidentes cerebrovasculares. En este trabajo que realizamos junto con Carmen Campino, se investigó si la ingesta alta de sodio modula parámetros de daño endotelial, inflamación y estrés oxidativo. Y lo que se observó en este trabajo era básicamente que aquellos sujetos que excretan más sodio tenían mayor concentración de PAI-1 y también menor concentración de adiponectina. Luego, Andrea Vecchiola estudió 275 sujetos, incluidos adolescentes y adultos de ambos sexos, donde se midió aldosterona plasmática y urinaria y se determinó también la actividad de renina plasmática. En todos los sujetos, la presencia de componentes del síndrome metabólico se determinó con el panel de tratamiento para adultos 3. Se evaluaron biomarcadores de actividad renal, vascular, inflamación y actividad de mineralocorticoides. La aldosterona se ha correlacionado con obesidad, síndrome metabólico, estados proinflamatorios y protrombóticos. Sin embargo, la mayoría de estos estudios relacionan estos indicadores en sujetos que ya tienen hiperaldosteronismo primario, excluyendo a aquellos que no lo tienen. Determinar si la aldosterona, la renina o la relación aldosterona-renina plasmática se asocian con trastornos metabólicos y biomarcadores inflamatorios vascular en una población sin hiperaldosteronismo primario. Y eso fue lo que este grupo, nuestro grupo se realizó el año y se publicó el año 2019, y lo que podemos observar que la curva ROC para determinar si la relación aldosterona-renina plasmática está asociada con el síndrome metabólico mostraba una área bajo la curva ajustada por edad, por índice de masa corporal y sexo. Y este análisis mostró que la relación aldosterona-actividad renina plasmática tiene un área bajo la curva de 0,75. Por lo tanto, fue un valioso biomarcador del riesgo potencial de desarrollar síndrome metabólico. Esta relación se correlacionó con el número de variables del síndrome metabólico, se correlacionó con la concentración de LDL,
con la concentración del inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, con la microalbuminuria y con la leptina. Aquí también se puede observar que aquellos sujetos que tenían alta ingesta de sodio se asoció a altas concentraciones de PAI-1 y se relacionó también con daño que está relacionado con daño endotelial y también tenían un alto índice aterogénico. Aunque el sodio influye en gran medida en el volumen intravascular y la síntesis de aldosterona y la correlación entre el sodio urinario y la concentración plasmática de renina, la aldosterona no se ha informado de manera uniforme en adultos y aún menos en niños. Entonces, asumimos que en aquellos sujetos que consumen una cantidad de sodio, entre comillas, normal, podrían tener una bulimia normal en aquellos que están sanos, con una concentración de renina adecuada y una concentración de aldosterona adecuada. Pero si comienzan a consumir mucho sodio, el exceso de sodio va a expandir el volumen intravascular que es detectado por el aparato yuxtaglomerular renal, lo que conduce a una disminución de la secreción de renina y síntesis de aldosterona. Y por otro lado, aquellos sujetos que no comen sal o en quienes se ha suspendido el consumo de sal como indicación de tratamiento, vamos a encontrar renina más alta y aldosterona más alta. En consecuencia, la excreción de sodio aumenta en la medida que aumenta la ingesta de sodio con el objeto de mantener la homeostasis electrolítica sérica y la osmolaridad plasmática. Esto se debe mantener en márgenes muy estrechos y muy estables. Por esto, este es un sistema que es dinámico en condiciones fisiológicas y que nos permite rápidamente adaptarnos a condiciones patológicas para volver a la homeostasis. Por esa razón, quisimos estudiar, más que buscar valores de referencia de aldosterona y de renina, porque ya no utilizamos actividad de renina plasmática, los laboratorios se han movido a la determinación de concentración de renina plasmática para evaluar si es normal. La aldosterona y la renina tienen que ser evaluadas en el contexto fisiológico o fisiopatológico donde está el paciente. Por esto, a veces más que hablar de valores de referencia, deberíamos evaluar cómo está, por ejemplo, ese paciente. Si está deshidratado, esperamos que la concentración de renina y aldosterona sean altas. Si está hipervolémico, la concentración de renina y aldosterona deberían ser bajas. Eso es lo que es normal. Entonces, nosotros quisimos evaluar en un grupo de niños sanos, donde se descartó hipertensión arterial por Holter de presión arterial. Y estos niños sanos fueron todos recién nacidos de término adecuado para la edad gestacional. En estos niños se descartaron alteraciones a nivel renal, alteraciones a nivel tiroidea, alteración incluso del eje GH y GF1. Fueron ampliamente estudiados con parámetros bioquímicos para buscar patologías que no eran evidentes clínicamente y fueron invitados a participar en este estudio. No fueron seleccionados de una corte que estaba en tratamiento previamente. Ahora, como la renina induce la síntesis de aldosterona, nuestra observación, donde podemos observar en este gráfico, que la mayor concentración de renina, mayor concentración de aldosterona con una muy buena asociación, esto es lo lógico desde el punto de vista fisiológico. ¿Okay? Y estos datos entonces valían nuestro grupo como modelo fisiológico a estudiar. Ellos estaban consumiendo sal en forma libre. Lo que utilizamos, teníamos los parámetros de orina nocturna de 12 horas y también teníamos el parámetro de la orina, de la segunda muestra de orina matinal. La orina nocturna no la habíamos evaluado en un comienzo, evaluamos la segunda muestra de orina matinal, considerando que durante la noche aquellas personas que habían consumido exceso de sal podrían
eliminar mayor concentración de sal y que al evaluar en la mañana la aldosterona y renina no necesariamente iba a ser en el momento en el mismo instante, porque la otra orina que durante la noche va a reflejar la eliminación nocturna. Entonces, por eso que teníamos esos dos datos, la orina nocturna de 12 horas y la segunda muestra de orina matinal. Y en esta muestra, nosotros, de segunda orina matinal, mostramos una fuerte asociación entre distintos parámetros, como la relación sodio y potasio, y otros elementos calculados a partir de datos de, por ejemplo, la fracción de excreción transtubular de potasio, o el SUSPUP, que incluye los electrolitos plasmáticos, electrolitos urinarios y la crea plasmática y crea urinaria, que puede hacer un poco más compleja la ecuación, porque hay que calcular el sodio plasmático al cuadrado, etcétera. Esto lo usan mucho en Alemania como reflejo de la activación del receptor remineralocorticoide. Y la correlación tanto con renina es de 0,5 el R, y la correlación con aldosterona, con el SUSPUP, es de 0,8, casi una línea recta. Pero por su simplicidad y porque no necesitamos una muestra plasmática de electrolitos plasmáticos, nosotros utilizamos solamente la relación sodio-potasio urinario en segunda muestra de orina matinal. Y lo que observamos que el sodio de la orina de la mañana de la segunda muestra podría reflejar mejor la homeostasis del sodio lograda después de eliminar el exceso de sodio durante la noche, y por lo tanto se correlacionaría mejor con la concentración de renina y aldosterona plasmática en forma espontánea. De esa forma, pedimos ayuda a la Facultad de Ingeniería, y María Rodríguez, que es parte de los autores de este trabajo, ella diseñó un nomograma para integrar estos tres variables, es decir, la excreción de sodio y potasio, donde se podría reflejar cómo está el consumo de sodio en personas normales, la concentración de renina y aldosterona. Y de esta forma, en este nomograma, uno puede integrar estas tres variables para determinar si la concentración de aldosterona o de renina son adecuadas para esa ingesta de sodio determinada directamente a través de la excreción de sodio y potasio de la segunda muestra matinal. Acá está el código QR que pueden escanear, porque los va a llevar directamente a la calculadora online, donde uno ingresa la renina plasmática, el sodio urinario en la segunda muestra de orina, el potasio urinario en la misma muestra de orina y la concentración plasmática de aldosterona. Y estos resultados entonces van a señalar si están por sobre o bajo lo esperado. Los participantes mostraron una relación entre el sodio y potasio que era más alta, una concentración más baja de renina y aldosterona. Y también esto fue viceversa, lo que se correlaciona con la respuesta fisiológica del RAS. En aquellos casos donde teóricamente hubo exceso de sodio, se va a expandir el volumen intravascular que es detectado por el aparato extraglomerular renal, lo que va a conducir a una disminución de la secreción de renina y por lo tanto de la síntesis de aldosterona. En consecuencia, la excreción de sodio aumenta para mantener la homeostasis electrolítica sérica en estrictos márgenes para la vida. Este estudio destaca el valor de recurrir a la fisiología para orientar la interpretación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que debe tener en cuenta la excreción urinaria de electrolitos. De acuerdo a nuestros hallazgos, la evaluación del sodio y potasio urinario, junto con la concentración de renina y aldosterona, permitirían interpretar mejor el sistema RAS y distinguir entre el balance de volumen fisiológico y fisiopatológico. Pero es necesario tener estudios a futuro donde, utilizando este nomograma, podamos validarlos con sujetos que tengan patología. Quiero agradecer a todas las personas que han participado en mi formación, tanto como médico como con su ejemplo de vida. A aquellas personas que han sido mis profesores,
en especial el doctor Cazorla, Fardela, la doctora Silvia Senjo, la doctora Andrea Gleisner, la doctora Vera Willem. Y también posteriormente a la doctora Andreina Catani, al doctor García, al doctor Mehul Dotani de UCL. También agradecer al equipo de endocrinología adulto, en especial a Carmen Campino, por toda su tenacidad para buscar la verdad. A todos aquellos amigos de endocrinología que han influido con su liderazgo en mi formación y trabajo, y en forma incondicional me han apoyado en los buenos y malos momentos. También quiero agradecer a mi querido grupo de trabajo, a mis compañeros y a los residentes que han confiado en nosotros para tener su formación. A mis padres, a mi papá por ser un médico apasionado por la semiología y la clínica, y a mi mamá por ayudarme a estudiar, porque sin eso, según ella, no habría logrado ser médico. También quiero agradecer especialmente a mi querida amiga Elena Poggi, porque ella ha significado para mí no solo una compañera de trabajo, sino que probablemente mi mejor amiga. Y también no puedo dejar de mencionar a mi querida perrita Frida por acompañarme durante los últimos 8 años sin exigirme nada y que lamentablemente ya no está conmigo. Muchas gracias.